Vamos a continuar con los últimos capítulos que quedaron pendientes. A ver. Muy bien, como vimos ayer, nos quedamos en mama, ¿no es cierto? Entonces quedamos en revisar tranquilos masa ovárica, infertilidad, SOP, cáncer de útero y temas chiquitos en esta primera mitad antes de que den su examen, ¿no es cierto? Por eso les han pasado la encuesta solamente para ir avanzando con eso. Pero vamos a terminar estos capítulos antes de dar el examen de fin de curso, ¿ya? Miren, como les comenté, masa ovárica, ¿ya? Viene una pregunta promedio por examen. Miren, desde el 2017, incluso si fuéramos más atrás, vamos a encontrar una pregunta por examen. Así que tienen que darle el mismo peso que cáncer de ovario y cáncer de cervix, ¿ya? Entonces con eso, vamos acá, vamos a conversar masa ovárica. Miren, tenemos una diapo de masa ovárica y una diapo de cáncer de ovario, ¿ya? O sea, son dos temas totalmente distintos. Porque cuando hablamos de masa ovárica es un enfoque diagnóstico, ¿ya? Entonces, si les preguntan cómo deben afrontar masa ovárica, igual, como les dije, recordar que es una patología importante porque puede afectar al 9% de mujeres. O sea, si ahorita hago una ecografía, puedo encontrar en un 9% de mujeres una masa ovárica. ¿Te has quedado tan grave? No. Lo que pasa es que decir masa ovárica no implica necesariamente un tumor neoplásico, no implica mucho menos un cáncer. Entonces lo que tiene que quedar claro es qué es masa ovárica. Entonces masa ovárica es un hallazgo, en este caso imagenológico, porque bien difícil que se palpe, ¿no? Que tenemos que definir su etiología. Entonces la masa ovárica, en fines prácticos, como es diagnosticado por ecografía, debe dividirse en masas quísticas y sólidas, porque es diagnosticado por eco, la gran mayoría de casos. Entonces, las masas quísticas son las más frecuentes de todas. Las masas quísticas son las más frecuentes de todas. Entonces, acá vamos a ver una serie de masas, la mayoría quísticas y unas cuantas sólidas. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos masa quística, que es la otra clasificación que deben ver, se van a subdividir en las masas quísticas transitorias, ¿correcto? Que en menos de 3 meses deben desaparecer al control ecográfico, y las persistentes, que por obvias razones nunca desaparecen, salvo con cirugía. Entonces, estas que son transitorias se llaman masas quísticas funcionales. Funcionales quiere decir que se deben a algún periodo del desarrollo normal folicular que por algún motivo se está demorando en completarse. O sea, es un quiste de Graf, ¿no? Un folículo de Graf que no está eclosionando para ovular. Ponte porque la chica es oligomenorreica, ¿no? Y va a ser un ciclo anovulatorio. O por ejemplo es un cuerpo lúteo, ¿no? Que no está involucionando porque de repente tiene mucho estímulo hormonal, que suele ocurrir en las embarazadas, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ves ahí un quiste lúteo persistente, no, está embarazada. Ah, entonces eso es lo que se conoce como quistes funcionales. En cambio, los quistes persistentes son porque de base tienen una patología, ¿ya? Una enfermedad de base. Nos vamos a ver acá a la izquierda los quistes o masas ováricas más frecuentes que hay. Como les digo, la gran mayoría quísticas. Y al otro lado vamos a ver según su edad, ¿ya? Entonces vamos por acá. ¿Cómo sería un quiste funcional? Bueno, esto es un quiste, como lo conocen los ecografistas, un quiste simple, ¿ya? Es el más frecuente de todos, ¿correcto? Y suele asociarse a ciclos anovulatorios. Entonces, ¿cómo sería un quiste simple? Miren, es un quiste redondo, ahí está, redondo, con contenido anecoico. Ni siquiera tiene esto, ¿eh? Ni siquiera esto que ven acá se llama vegetación.
vegetación. No tiene eso, nada de eso. Imagínense la misma imagen, pero solamente con contenido anecoico. Ese es un quiste simple, ¿ya? Es el funcional porque se asocia al ciclo folicular, es el más frecuente de todos y suele asociarse a ciclos anovulatorios. ¿Está bien? ¿Se trata? No se trata, se observa, se observa. Muy bien. Entonces miren, una niña prepúber, su quiste más frecuente es el funcional. En las adolescentes, el funcional. En la edad fértil, el funcional. Solamente las posmenopáusicas no van a tener quistes funcionales, ¿no es cierto? Ya está. Es un quiste simple funcional. Pero ojo, un quiste simple sin vegetaciones, no tiene nada dentro, nada. Muy bien. Fácil, el más frecuente de todos. Ahora, ¿cómo es el quiste de cuerpo lúteo? Bueno, el quiste de cuerpo lúteo es simplemente el quiste que queda en el ovario después de la ovulación, que por algún motivo crece más, ¿ya? Por algún estímulo hormonal o persiste algún tiempo más allá, nunca más de los 3 meses, por estímulo hormonal, pero la diferencia está, o el dato está, que los quistes del cuerpo lúteo, por su irrigación, pueden romperse, ¿correcto? O sea, por su fisiología, en la irrigación que reciben, cuando se rompen, pueden generar abdomen agudo. Entonces, esto ya fue 2 veces pregunta examen, una en residentado, una en ENAM. El quiste de cuerpo lúteo sueles encontrarlo alrededor del día 21, que es cuando más tamaño alcanza, ¿correcto? Y producto de la fisiología del desarrollo luteínico, es probable que estos quistes de cuerpo lúteo se rompan, ¿no? Se rompan y la irrigación que tienen puede generar un abdomen agudo, ¿ya? Entonces, el datito para quiste de cuerpo lúteo es encontrar un quiste usualmente en ese momento del ciclo, ¿ya? Entonces, si está roto, habrá dolor, habrá signos de irritación peritoneal, si es que es muy o mucho flujo el sangrado, como en la pregunta examen, habrá taquicardia, inclusive puede haber anemia aguda, etcétera, ¿ya? Entonces, quiste de cuerpo lúteo roto. En cambio, si la paciente sale embarazada, entonces la beta-HCG va a aumentar el desarrollo de este cuerpo lúteo y aparece lo que se conoce como luteomas del embarazo. Son cuerpos lúteos con bastante estímulo de la beta-HCG. Y por lo tanto, esto va a ser más frecuente en qué embarazos? Embarazos gemelares, en embarazos con placentas grandes, ¿correcto? Embarazos de repente anormales que tienen mola. O sea, cualquier embarazo que tenga mucha beta-HCG va a tener luteomas. Por eso la pregunta de un simulacro fue, hace muchos años, ¿no? Del colegio médico, paciente viene con dos quistes en ambos ovarios, ¿no? Y amenorrea, que puede ser un embarazo gemelar, pues, ¿no es cierto? Cada ovario, perdón, óvulo, tienen gemelos y ambos están haciendo luteomas del embarazo, bilateral, ¿ya? Para ovario poliquístico, que vamos a ver más adelante, tienen que ser múltiples quistes, ¿no es cierto? Múltiples quistes según los criterios de Rotterdam, que eso vamos a ver en la clase de Rotterdam. Muy bien. Si te preguntaran endometrioma, acá ya tienes una consideración. El endometrioma es un quiste persistente, porque no va a curar solo, persistente, ¿ya? Y como todos conocemos, tiene aspecto en vidrio esmerilado, ¿no es cierto? Eso ya lo expliqué en la clase de H1 en endometriosis, ¿no? Es un quiste hipoecoico con numerosos ecos internos, ¿correcto? Porque es la fibrina, que se ha consolidado y le da ese aspecto de vidrio de catedral o vidrio esmerilado. Es pregunta fácil. Si les preguntaran por un cistoadenoma, el cistoadenoma es un tumor benigno, OMA, no lo olviden, y el más frecuente de todos es el seroso, ¿no es cierto? Entonces, si te preguntan el tumor benigno más frecuente que podemos encontrar en ovario es el seroso. Y también se conoce como un quiste simple, pero es persistente, ¿ya? Entonces acá tienen la ecografía de un cistoadenoma seroso. Miren. A diferencia del quiste funcional, en el cistoadenoma, OMA, tiene que haber neoplasia.
entonces aparece esta vegetación. Esta vegetación que ven es la neoplasia, es el tejido neoplásico. Pero se entiende que es benigno, ¿por qué? Porque es anecoico, porque no tiene flujo Doppler, ¿correcto? No tiene flujo Doppler. Muy bien. Y la vegetación es pequeña. La vegetación es pequeña. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos acá. El teratoma maduro, recuerden por favor, el teratoma maduro es un quiste, ¿sí? Pero heterogéneo. Ese es el datito. El teratoma maduro es un quiste heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de su contenido tiene áreas hipoecoicas, anecoicas e hiperecoicas, ¿correcto? Entonces un quiste heterogéneo. Tiene los tres tipos de eco, anecoico, hipoecoico e hiperecoico, porque tiene tejido diferenciado en diversos grados. El eco hiperecoico es porque hay calcificaciones, dientes, ¿no? Puede haber pedazos óseos. Entonces, es el teratoma maduro. ¿Ya? Un quiste heterogéneo, pero que suele presentarse en menores de 20 años. En menores de 20 años. Es un quiste de la joven. Por eso, cuando venimos acá, en adolescentes, o miren, en niñas prepúber, les ponen tumores germinales, ¿no es cierto? Prepúberes. En adolescentes también, ¿ya? Entonces acá aumenten, por favor, como un quiste. En tercer lugar le ponen tumores germinales. En este caso, el teratoma maduro, ¿ya? El teratoma maduro. Muy bien. Entonces, todo esto que hemos visto son benignos, todos los que están acá. Si les preguntan, ¿cuál es el quiste benigno más frecuente? Depende. Si me preguntan el funcional más frecuente, es este acá, el quiste funcional folicular. El quiste funcional folicular. ¿Ya? Si me preguntan cuál es el quiste persistente, o sea, patológico más frecuente, el persistente más frecuente es el endometrioma. El más frecuente es el endometrioma. ¿Ya? Ahora, mucho cuidado con la pregunta. Si la pregunta es ¿cuál es la neoplasia benigna? Ah, ya. Si me dicen neoplasia, tengo que marcar cistoadenoma seroso. En adultas. Y la neoplasia benigna más frecuente en niñas, teratoma maduro. ¿Correcto? Punto de corte, 20 años. O sea, niñas adolescentes, teratoma maduro y el endometrioma viene a ser el cistoadenoma en las adultas. ¿Ya? Ahí está. Si les preguntaran por trompa, porque ojo, cuando se habla de masa ovárica o masa anexial debemos incluir la evaluación de trompa, ahí encontramos el ectópico y el hidrosalpinx, nada más, ¿ya? El ectópico no se olviden que siempre deben dosar la beta HCG, ¿ya? O FUR confiable, ¿no es cierto? FUR confiable. Muy bien, ahora sí vamos acá. ¿Y qué pasará si ese quiste persistente es maligno? Si ese quiste persistente es maligno, eso ya se llama carcinoma, ¿no es cierto? Y el carcinoma saben que tiene tres estirpes, germinal, estromal y epitelial. Entonces, el carcinoma va a ser el segundo quiste en frecuencia. Ojo, es maligno, es el segundo en frecuencia. Entonces, ¿cuál era el primer quiste de todos persistente? Estamos hablando de persistentes. ¿Cuál es el primer persistente? Endometrioma. Este sería el uno persistente. ¿Y cuál es entonces el segundo persistente? Cáncer. Cáncer. ¿Ya? En cambio, el funcional era pues de los transitorios. Por eso recuerden que un punto clave en el diagnóstico de una masa ovárica es si es persistente o no. Porque si no son persistentes, si en 3 meses desaparece el quiste, eso era funcional, no me preocupo. Pero si es persistente, es una enfermedad. Pero ahí tengo o un endometrioma que es totalmente benigno, manejable, o un cáncer. Entonces, por eso, para hablar de carcinoma, tienes que hablar de los extremos de la vida. En los extremos de la vida es donde encontramos cánceres. En niñas, adolescentes y en ancianas. ¿Está bien? En cambio, en edad fértil, ¿qué encontramos? Endometriomas. Eso es lo que debe quedar claro. El segundo criterio para buscar o sospechar carcinoma son los extremos de la vida. Y finalmente,
la eco, pues, la eco. ¿Cómo es la ecografía de un carcinoma? Acá está. La ecografía de un carcinoma, ahí lo tienen, es una vellosidad o vegetación marcada. O sea, cuando la vegetación es grande, marcada, y el contenido es hipoecoico, miren, no es anecoico, es hipoecoico. Entonces, vegetaciones grandes con contenido hipoecogénico, y esto que ven acá, Doppler positivo, eso es una masa ovárica ecográfica compleja. No es simple, como el de arriba, simple. Este es compleja. Solamente por no decir cáncer, ¿no? Porque nadie se va a animar a decir cáncer con una eco, pues, ¿no? Pero lo llaman compleja, porque es muy alta la sospecha de cáncer. ¿Está bien? Hipoecoico, vegetación grande y Doppler positivo perilesional, ¿ah? Perilesional. El Doppler tiene que estar alrededor de la masa, alrededor de la masa. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos va a tomar explicar toda la siguiente diapositiva. El objetivo de esta diapo era enfocar la masa ovárica. Entonces, por eso pueden ver acá en adolescentes, o perdón, en mujeres en edad fértil, el endometrioma como masa persistente, y cuando ya es una posmenopáusica, extremos de la vida, aparece con mucha frecuencia cáncer, el cáncer, ¿ya? Es cierto que los quistes simples de ovario son más frecuentes, es cierto, pero pasan desapercibidos. En cambio, el que te hace clínica es la masa maligna. Por eso al final, en la anciana, siempre cuando se busca masa ovárica, siempre se va a buscar descartar cáncer de ovario, ¿correcto? Porque casi siempre son las que hacen clínica, las que dan dispepsia, disuria, las que hacen distensión, las que son palpables, y a última hora es el objetivo de descarte, ¿ya? Muy bien. Entonces, repasando, una masa ovárica es un hallazgo ecográfico, ¿no?, incidental la mayoría de veces porque no se palpan, tendrían que ser muy grandes para palparse y pueden afectar al 9% de chicas. Entonces no me estreso, le hago la eco y lo más probable es que encuentre un quiste o una masa sólida. Lo más frecuente es un quiste y ese quiste lo voy a evaluar. Si es un quiste simple, puedo estar frente a un quiste funcional común y silvestre. Entonces, este quiste simple funcional, para confirmar que es eso, le hago su control en 3 meses y debería desaparecer, ¿no es cierto? Porque usualmente acompaña a ciclos anovulatorios. En cambio, si en 3 meses persiste el quiste, entonces pasará a descartar como una patología ya mucho más compleja. Entonces nos vamos por frecuencia. ¿Qué es lo más probable? Un endometrioma, ¿no? Pero igual lo he sacado en la ecografía porque veo el vidrio esmerilado. Segundo lugar, un cáncer. Pero el cáncer no voy a esperar en una mujer de edad joven, ¿no?, una fértil, lo voy a esperar en niñas o en ancianas. ¿De qué me guío para decir que es un cáncer? De la ecografía, la masa compleja ecográfica, hipoecoico, vegetación. Entonces se van dando cuenta que todo se resume a la ecografía. Es la que da el diagnóstico inicial. Y para teratoma maduro, que es pregunta repetida, se espera encontrar en una niña o adolescente y no se olviden que es heterogéneo. ¿Ya? Entonces hemos enfocado la masa ovárica, ya sea por edad, ya sea por características ecográficas o por sus signos pues adicionales que hemos explicado acá. Entonces ya más o menos está claro. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tengo una masa compleja. Cuando tengo una masa compleja, yo debo sí o sí plantear la opción de un cáncer. Peor si estoy en los extremos de la vida. Entonces, toda masa compleja debería plantearse el diagnóstico de cáncer. Entonces, para que uno diagnostique un cáncer de ovario, tiene que entrar a sala. El diagnóstico es intrasop, ¿ya? Ni siquiera es posop, es intrasop, por biopsia, por congelación. ¿Por qué? Porque el pronóstico del manejo del cáncer de ovario depende de la primera cirugía que haga.
el gineconcólogo. Depende de la mano que tiene para dejar a la paciente con menos de 2 centímetros de tumor residual. O sea, si tú entras en esa masa compleja y por A o B es un cáncer, entonces tú tienes que limpiar todo en ese mismo acto quirúrgico. Y si dejas menos de 2 centímetros de masa residual tumoral, el pronóstico de tu paciente es bueno. Si en esa primera entrada no pudiste resecar todo eso, su sobrevida baja. Así que la mano del ginecólogo es crucial. ¿Para qué? Para el pronóstico. Por eso, en lugares donde no hay biopsia por congelación, abren, sacan lo que pueden, luego se enteran que era cáncer, pero no hicieron la cirugía completa y vuelven a abrir, el pronóstico es malo. ¿Está bien? Este es un cáncer que tiene esa particularidad. Porque cuando lo tocas, lo siembras. Eso tienen que recordar. Lo tocan el cáncer de ovario, lo siembran. ¿Ya? Ese es. Porque su principal vía de diseminación es peritoneal. Entonces basta que una célula por ahí quede, blum, prende, siembra en el peritoneo y ya fue todo. Ya fue todo. ¿Ya? Entonces mucho cuidado con el diagnóstico de la masa compleja. Entonces, ¿me está diciendo, Doc, que las masas complejas tienen que entrar a sala? Sí, ese es el problema. Con una eco te meto a sala. Y esa sala es una sala que tiene que ir con gineconcólogo preparada para una cirugía de hasta 6 horas si sale maligno. Entonces, esta eco tiene que estar bien diagnosticada. Por eso existen los famosos criterios de IOTA o los criterios JIRATS. Si desean más detalle, como les digo, pueden revisar criterios de IOTA, criterios JIRATS, donde te evalúan una serie de parámetros, tamaño de las vegetaciones, cantidad de flujo Doppler, resistencia del Doppler, edad del paciente, marcadores tumorales y hacen scores. Y en función de eso, entran o no entran los gineconcólogos. Por eso los gineconcólogos tienen a su ecografista, su pata. ¿No? Yo entro solo cuando él me dice. Es como que si el doctor tal, el ecografista, radiólogo, me dice que entro, yo le entro, aunque tenga 30 años la chica. ¿No es cierto? Porque el ginecólogo depende de lo que le dé el ecografista. Si entran por gusto, fue innecesaria la intervención a la paciente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, antes de entrar a sala, los cánceres tienen un marcador, va a depender del estirpe, pero que va a servir para el seguimiento y el pronóstico. Entonces, por eso, antes de tocar el cáncer, deben pedir marcadores tumorales. Siempre. ¿Ya? Antes de entrar, deberían pedir marcadores tumorales para tener un basal. Un basal. Con mayor razón si el tumor es en una niña. ¿Ya? Cuando los tumores son en niñas, suelen ser germinales y estos germinales sí requieren marcadores tumorales. ¿Ya? Inclusive para establecer diagnóstico. Bueno, entonces ese es el pequeño resumen del abordaje de una masa ovárica. ¿Ya? Todo depende de la ecografía y si es una masa compleja, tengo que entrar a sala para descartar que sea o no cáncer. Muy bien. ¿Cuándo deberíamos sospechar que un quiste simple por tamaño puede ser un cáncer? 5 centímetros en una premeno, 3 centímetros en una posmeno. Ahí tienen uno de los criterios, por ejemplo, IOTA. ¿Ya? 3 centímetros a más en una posmeno, ya sácalo, sácalo. 5 centímetros o más en una premeno, considera sacarlo también. ¿Ya? Muy bien. Terminando esta diapositiva, vamos a hablar de torsión de ovario. Acá está, torsión ovárica. Recuerden que la torsión ovárica te da clínica de abdomen agudo. Abdomen agudo. ¿Ya? Con un dolor súbito. Súbito. Cólico. Tipo cólico. ¿Ya? ¿Qué ocurre después de una actividad, ¿no? Una actividad física donde hay bastante aceleración angular. ¿Ya? Eso vamos a explicar. Entonces viene una chica que está jugando, bueno, saltando, volatines o diversas maniobras que empiezan a generar velocidad angular, o sea, alrededor de un eje. Entonces, si tiene para su mala suerte esta chica una masa ovárica mayor a 6 centímetros y que sea pediculada, yo les pregunto, ¿qué masas son pediculadas? ¿Las benignas, las malignas?
Las benignas son pediculadas. Entonces las masas benignas gigantes, más de 6 centímetros, tienen alta chance de torcerse. Entonces hace la maniobra de velocidad angular, se tuerce el pedículo del quiste o de la masa o del teratoma o lo que sea, genera un dolor súbito por sufrimiento vascular de la masa, hace abdomen agudo con todas las implicancias que trae y la paciente se puede morir, pues, ¿no es cierto? Entonces esto es indicación de cirugía. Fue pregunta de examen este año y repetida hasta 3 veces en el histórico. No se olviden que el dolor inicial es tipo cólico, de víscera torcida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo dolor súbito con masa palpable, porque ojo, esto cuando se tuerce empieza a congestionarse y se empieza a palpar la masa. Entonces, una masa palpable, dolorosa, súbita en una niña, sospecho torsión de ovario. ¿Y por qué digo niña? Porque la niña tiene masas pediculadas, sí. De más de 6 centímetros, sí. ¿Cuál es esa? Los tumores germinales, ¿de qué tipo? Teratomas maduros. ¿Está bien? En cambio, una joven, ¿cuál es su tumor benigno más frecuente en las jóvenes? El endometrioma, ¿no es cierto? Pero no crecen tan grandes. El endometrioma ya en 5 centímetros es enorme. ¿Ya? Lo normal es que sean 3, 2. El quiste funcional, si bien es cierto, puede crecer, pero nunca ese tamaño. Entonces, lo más riesgoso para torcerse es un teratoma maduro, ¿ya? Pero lo más frecuente que se tuerce es un quiste funcional. Miren la dicotomía, o sea, no es una dicotomía, es una diferencia. Si yo tengo una chica con teratoma maduro y una chica con quiste funcional, ¿quién tiene más riesgo de hacer torsión? El teratoma, 1 a 1. Pero por cada teratoma maduro hay 1000 quistes funcionales. Entonces, ¿quién se tuerce más frecuente? Los quistes. Por frecuencia nada más. Pero por riesgo el teratoma. Eso tienen que tener mucho cuidado. Ya les expliqué en la primera clase, igual lo vamos a repetir. Frecuente es decir prevalente. Y riesgo es decir riesgo relativo. ¿Ya? No es lo mismo, ya les dije. La causa más frecuente asociada a la preeclampsia es, o al DPP, perdón, es la preeclampsia y la hipertensión. La causa más riesgosa para hacer DPP es cocaína, cocainómano, ¿no es cierto? Eso deben recordar. Igual en cáncer de útero, la causa más frecuente asociada al cáncer de útero e hiperplasia endometrial es diabética, obesa, somnolípara. Pero la que tiene mayor riesgo, ¿cuál es? Terapia, reemplazo hormonal sin progestágenos. ¿Ven? O sea, no es lo mismo lo más frecuente que lo más riesgoso. ¿Ya? Entonces, igual acá. La causa más frecuente de torsión ovárica, quiste funcional. Pero la más riesgosa, teratoma maduro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa era la primera parte de esta clase de masa ovárica o de tumoración ovárica. Ahora vamos al cáncer. El cáncer es mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces, cáncer de ovario, ya estamos enmarcados claramente acá, cáncer de ovario. Entonces, cáncer de ovario es una masa usualmente quística, ¿sí o no? Quística. Pero también puede ser sólida, no lo olvides. El cáncer puede ser quístico, puede ser sólido o puede ser mixto. Mixto. En la diapo anterior solo hemos conversado de los quistes, no les he dicho nada del sólido, ¿no? Nada, no hemos dejado ahí, sólido quedó ahí, porque masa sólida es rara, pero está ahí. Lo que tienen que recordar en cáncer es que el cáncer puede ser quístico, que es lo más frecuente, sólido o incluso mixto. ¿Ya está? Lo segundo, el cáncer de ovario es persistente, o sea, en 3 meses no va a desaparecer, persistente. Y lo tercero, que el cáncer de ovario tiene 3 estirpes de las cuales procede. Muy bien, entonces vamos a estudiar acá las 3 estirpes del cáncer de ovario. Vamos a empezar por ahí, ¿ya? Entonces, habíamos quedado que cuando estudiamos cualquier cáncer, primero se estudia la prevalencia, luego se estudia la histología y luego estudiamos los factores de
riesgo, ¿no es cierto? Entonces vamos a conversar rapidito sobre la prevalencia. El cáncer de ovario es un cáncer raro, raro. Lo primero que deben recordar, es raro. A veces supone incluso menos del 4% de todos los cánceres ginecológicos. Raro. Pero es mortal. Ese es el dato con el cáncer de ovario. Es mortal en ancianas, ¿ya? Y es un cáncer a considerar en las niñas. Entonces, lo que ustedes deben recordar de cáncer de ovario es que es un cáncer raro, pero cuando se diagnostica ya es muy tarde, letal, que afecta a ancianas y a niñas, extremos de la vida. Eso es lo que les debe llamar la atención de prevalencia. Por lo tanto, cáncer de ovario no debería ser muy preguntado. Y es verdad, no es preguntado. ¿Qué es lo que preguntan? Masa ovárica. Eso es otra cosa. Si me hablas de masa ovárica es súper frecuente, 9% de las chicas. Así que antes de saber cáncer de ovario, ustedes qué tienen que saber cómo hacer el diferencial de masa ovárica. Que si quiste funcional, que si endometrioma, que si luteoma, que si teratoma, que si cáncer, si cistoadenoma. Eso es más valioso que saber cáncer, ¿ya? Porque cuando te den cáncer, simplemente tienes que conocer la estirpe y sabes que todos se operan y ya está. Muy bien. Entonces, eso es la prevalencia de cáncer. Ahora vamos a la histología. Ya les dije, cáncer de ovario tiene tres estirpes, como cualquier tumor ovárico, tres estirpes. Esta de acá, esta de acá es la estirpe epitelial, epitelio, correcto, epitelial. Esta que ven acá es la germinal y esta de acá es la estromal. Muy bien, entonces vamos a jalar acá para tener más espacio. Epitelial. O también le llaman celómico, epitelio celómico. Entonces, para recordar esto, simplemente hay que hacer un poquito de embrio. Acuérdense de dónde viene el ovario, de la cresta gonadal. ¿Ya? La cresta gonadal está envuelta por epitelio celómico, por celoma. Entonces, cuando empieza el desarrollo del ovario, la cresta gonadal empieza a desarrollar la corteza, no la médula. La médula desarrolla el testículo. La cresta gonadal desarrolla la corteza. Y esta corteza, ¿correcto?, es luego invadida por las células germinales que vienen del saco vitelino, ¿verdad? Del endodermo. Entonces ya tienes tres tejidos. El epitelio celómico que envolvía la cresta en sí, que es sobre todo a predominio de corteza, porque la médula es prácticamente atrófica. Acácito sería la médula, esto donde está el pedículo vascular es la médula. Hay también tumores medulares, son raros. Tienes las células germinales que han invadido. Entonces, por eso en la adulta vas a tener tres estirpes: epitelial celómico, germinal y estromal. ¿Correcto? Entonces, en el feto, cuando termina su desarrollo, se configuran tres estirpes. Y por eso en una mujer adulta, anciana o en una niña tendrías estos tres estirpes. Entonces, vamos a usar el razonamiento. ¿Cuál de estas tres células tiene más actividad mitótica? ¿Epitelial, germinal o estromal? Germinal, pues chicos, es una célula totalmente potencial, es una totipotencial, va a dar origen a los folículos y todo el rollo. Así que, ¿cuál debería ser el cáncer más frecuente de los tres? Germinal. Germinal. Por eso el germinal es el cáncer más frecuente en las niñas. En las niñas. En los primeros años de vida hasta la adolescencia, hasta los 20 años de vida, el cáncer germinal es el más frecuente. Por eso miren acá, células germinales antes de 20 años, 59% de los cánceres. Es lógico, ¿ya? ¿Y cuáles son todos los tipos germinales que hay? Tienes el disgerminoma, ahí está, el teratoma inmaduro, ¿ya? Vamos a completar. Tienes el coriocarcinoma, coriocarcinoma. Tienes el tumor del saco vitelino, ¿ya?
o también le llaman derivado del endodermo, quiste endodermal, ¿no? Mejor tumor del saco vitelino, ¿ya? Disgerminoma, teratoma inmaduro, ¿ya? Entonces acuérdate, los tumores germinales son el disgerminoma, el más frecuente de todos, el teratoma pero inmaduro, para decir que es maligno, inmaduro, el coriocarcinoma, el tumor del saco vitelino o del seno endodérmico, el tumor del saco vitelino o del seno endodérmico, y el carcinoma embrionario, que también podrían poner, pero es más raro, carcinoma embrionario, ¿ya? Entonces, esos son los tumores germinales. Pregunta recientado y repetido, el más frecuente es el disgerminoma. ¿Y en qué edad se presentan estos tumores? En las niñas, en las niñas. Y ecográficamente, ¿qué características tienen estos tumores? Sólidos. Son tumores sólidos. Por eso todo tumor sólido en una niña es un cáncer germinal hasta que no pruebes lo contrario. ¿Ya? Hasta que no pruebes lo contrario. Muy bien. Seguimos. Si este es el más frecuente, por lógica, el que le sigue debería ser el tipo epitelial. Por eso, miren, en menores de 20 años, el segundo tumor en frecuencia es el epitelial. ¿Y por qué el último es el de estroma gonadal? Porque es tejido quiescente, ya está maduro, no va a desarrollar más. ¿Está bien? Entonces, el estroma gonadal es simplemente inactivo. ¿Acá? Ese que ven 4% mesénquima no especializado viene a ser la médula, pues, porque la médula nunca diferenció. Muy bien. Pero ¿qué ocurre, Doc? ¿Por qué, pasado los 20 años hacia los 50, y peor aún en las mayores de 50 posmenopáusicas, por qué se dispara el tumor de epitelio celómico y por qué prácticamente desaparece la prevalencia del germinal? Es que cuántos, ¿se acuerdan durante la vida reproductiva cuántas veces una mujer ovocitaba? 400. Entonces imagínate no tener ningún hijito, 400 heridas en el ovario. En una de esas ocurre la displasia. Esa es la teoría de la ovulación incesante. Teoría de la carcinogénesis por ovulación incesante. Entonces una mujer que no tiene hijos y no usa anticonceptivos ovula 400 veces, genera 400 heridas y en una de esas puede haber un cáncer, ¿ya? Por múltiple ovulación. Entonces, por eso miren, 71-81. Es un tumor que va ascendiendo y si esto lo pudieran ver a lo largo de la vida, vas a ver cómo va subiendo, subiendo con la edad, hasta el pico máximo, los 74 años. El pico máximo, ¿ya? Muy bien. En cambio, ya no hay pues células germinales. Entonces ya no hay tumores de células germinales porque la mujer ya perdió todos sus folículos. Esa es la lógica, ¿ya? Entonces, si tú me dices, en todas las mujeres, desde niñas hasta ancianas, ¿cuál es el tumor más frecuente? Epitelial, pues. Si tú me dices en total, sumando niña, fértil y anciana, epitelial. Ahí está. Por eso el epitelio celómico es el más frecuente, es el que suma más en total. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá cuáles son los tipos de epitelio celómico que hacen cáncer. Tienes el subtipo seroso, que es el más frecuente, ¿ya? Suele afectar a los dos ovarios, es más probable que afecte a los dos ovarios. El mucinoso, que suele afectar a un ovario y se asocia a pseudomixoma peritoneal. Cuando revienta un tumor mucinoso, da pseudomixoma peritoneal. Tienes los tumores endometrioides, como su nombre lo indica, derivan del endometrio, por eso estos se asocian a los endometriomas. ¿Cómo es eso? ¿No que el endometrioma era benigno? Sí, claro que es benigno, pero un endometrioma puede degenerar en un cáncer. Por eso los endometriomas de más de 5 centímetros deben operarse, ¿ya? Entonces por eso las chicas con endometriosis tienen más riesgo de cáncer de ovario, ¿está bien?
Entonces, los tumores endometrioides son aquellos tumores de ovario que tienen tejido endometrial. Y eso es más frecuente que se asocia a endometriomas. ¿Ya? Luego tienes acá los tumores de células claras. Claras. Estos tumores de células claras ocurren en mujeres que de feto se han expuesto a dietilestilbestrol. Si la mamá tomó dietilestilbestrol, ¿no? Era un estrogénico que usaban, inclusive intentando usarlo como terapia de reemplazo hormonal, como anticonceptivo. Bueno, que era sintético, no tenía esteroide. O sea, era barato, barato de sintetizar. Pero al final terminaba generando tumores. ¿Tumores de qué? De células claras. Dietilestilbestrol. ¿Ya está? Y finalmente, los tumores famosos de Brenner, que son los más raros. Los tumores de Brenner, que son tumores derivados de epitelio transicional. ¿Se acuerdan el epitelio transicional o urotelio? Urotelio. Muy bien. Entonces, esos son todos los tumores de origen celómico, ¿ya? O epitelial, y en este caso que podrían dar cáncer. El más frecuente, el seroso. Pero hay algunas acotaciones que hay que hacer acá. El Brenner es más frecuentemente benigno, o sea, no suele tener clínica de cáncer o histología de cáncer. Y el Brenner es sólido, sólido. Entonces, de toda esta lista, consideren a Brenner como un tumor especial. Porque en vez de ser maligno, la mayoría de Brenner son benignos y en vez de ser quísticos, los Brenner son sólidos. Esa es su característica. Ovario es así. ¿Ya? Hay que entender a ovario, ¿no? Como dicen los ginecólogos, le llaman la caja de Pandora. Todo puede pasar en el ovario, todo. ¿Ya? Entonces déjelo, así es complejo. Pero el más frecuente es el cistoadenocarcinoma seroso. Ya está. Y para terminar la explicación, los estromales se llaman así porque derivan de la cresta gonadal. Y esta cresta gonadal se va a dividir en una cresta gonadal diferenciada y una indiferenciada. ¿Está bien? Entonces los tumores, por ejemplo, de esta parte indiferenciada son los fibromas. Fibromas. ¿Ya? El tumor estromal más frecuente es el fibroma. Y es un tumor sólido y benigno. O sea, ¿a quién se parece el fibroma? Al Brenner. Solo que es de origen estromal. ¿Ya? Sólido y benigno. Y tiene un datito más, el fibroma, ¿se acuerdan que daba el síndrome de Meigs? Todo el mundo se acuerda del famoso Meigs, que vamos a ver acá. Meigs. ¿Ya? Si te preguntan el tumor de granulosa, ¿qué producía la granulosa? ¿Se acuerdan qué hormona? Estrógenos. Y si te pongo un tumor de la teca, un tecoma, ¿qué produce? Andrógenos. Entonces los tumores funcionantes son los de granulosa y teca, porque producen hormonas. ¿Ya? Ahora, peor todavía, hay algunos tumores que se diferencian hacia masculino. ¿Ya? Entonces tienes los arrenoblastomas, diferenciados hacia masculino. ¿Ya? Ginandroblastomas, mixto, ginandroblastomas. Y todas las opciones posibles que hay. Tumores de células de Leydig, por ejemplo. Entonces déjalo. No te estreses, simplemente recuerda que en el ovario todo puede pasar. ¿Ya? Entonces tienes granulosa y fibroma como preguntas de examen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado los cánceres. ¿Por qué no he puesto en esta clasificación al teratoma maduro o quiste dermoide? Porque ese es benigno. ¿Dónde hemos estudiado el teratoma maduro o quiste dermoide? Acá, en masa, ¿no es cierto? Teratoma maduro o quiste dermoide. Muy bien, entonces con eso hemos terminado la histología del cáncer de ovario. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Cuál era el cáncer más frecuente? El celómico. ¿En qué grupo etario? En posmenopáusicas. Entonces, ¿cuál era el factor de riesgo para hacer este cáncer? La edad avanzada, anciana,
ser nulípara, nunca haber tenido hijitos y no haber usado ¿qué? Anticonceptivos, ¿no? Porque ¿cuánto protegía el anticonceptivo de cáncer de ovario? 50%, 50%, ¿ya? Muy bien. ¿A qué cáncer predisponía la endometriosis? Al cáncer de tipo endometrioide, ya lo expliqué. Y cuando les digo historia familiar, ¿a qué síndrome me estoy refiriendo con el síndrome familiar de cáncer de ovario y mama? Historia familiar es el síndrome familiar de cáncer de mama y ovario. Acuérdense. Que no era lo mismo que hablar del síndrome o los genes BRCA, ¿no? BRCA 1 y 2 también es mama y ovario, pero herencia autosómica dominante. Ayer vimos eso, ¿no? En cambio, historia familiar es herencia autosómica recesiva, horizontal. ¿Ya está? Muy bien. Acá faltaría poner, solo para completar, el síndrome de Lynch, ¿no es cierto? En el síndrome de Lynch tenemos ovario, útero y colon. Ovario, útero y colon. Muy bien, explicado. Ahora sí, vamos a ver metástasis. Si les preguntan, el cáncer de ovario, lo más frecuente es que haga metástasis al peritoneo, o sea, carcinomatosis. Luego linfática, luego hematógeno. Este paso es crucial y lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Carcinomatosis. Ya está. Ahora vamos a ver la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo ocurre un cáncer de ovario? Muy bien. Un cáncer de ovario que puede ocurrir en una niña, en una mujer de edad fértil o en una anciana. En todas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la historia natural en todas? Primero que es asintomático hasta estadios avanzados, porque tiene para crecer a sus anchas en todo el peritoneo, sin ningún inconveniente. Cuando ya palpas, preocúpate, ¿no? Ya fue, ya fue. ¿Y qué es lo que se palpa? ¿Cómo es un tumor palpable de cáncer? Duro, fijo, doloroso, ¿sí o no? Un tumor de cáncer es duro, fijo, doloroso. ¿Ya está? ¿Por qué va a ser dolor pélvico? Porque hace efecto de masa. Está tan grande que ya duele. Pues, como es un dolor tipo pesadez. No se tuerce. ¿Ah? Los cánceres no se tuercen. ¿Por qué? Porque son fijos, no son pediculados. No se van a torcer. Así que su dolor no es cólico, es pesadez. Pesadez. Y finalmente, cuando hacen carcinomatosis, van a ser ascitis. Ascitis. Excepto uno que sin ser maligno te hace ascitis, sin hacer carcinomatosis. ¿Cómo se llama a veces? El fibroma. El síndrome de Meigs, vean acá, es hidrotórax, ascitis y tumor ovárico. Ahí pueden ver el tumor gigante. Tumor ovárico benigno, porque es un fibroma, ascitis e hidrotórax. Eso es el síndrome de Meigs. ¿Ya? No olviden que el hidrotórax es ipsilateral al tumor. El hidrotórax es ipsilateral al tumor. Muy bien. Entonces, esa es la historia natural de una paciente. Hace carcinomatosis, toma el hígado, los intestinos y la paciente muere. Muere, ¿no es cierto? Por síndrome oncológico. ¿Ya? El cáncer de ovario, sobre todo ponte el mucinoso, da trombosis por todo lado, metástasis precoces, bueno, mueren por síndrome oncológico. ¿Ya? Esa es la lógica. Ahora vamos a la imagen. Ya lo había explicado en la diapo anterior. ¿Cuál es la imagen de elección para evaluación de cualquier masa ovárica? Eco, pero con Doppler. Eso ya lo expliqué. ¿Y cuál es la imagen que usamos para estadiaje? TAC o resonancia para estadiaje. Después de la cirugía, donde se ha comprobado que es un cáncer, le piden TAC y resonancia. O si es que tú ya sospechas antes de la cirugía que está avanzado, le pides TAC y resonancia. ¿Está bien? Eso va a depender de qué estás viendo. Si tú ves una señora que está con ascitis y una masa gigante, pide TAC de frente y vas a ver la implantación peritoneal y ya está. Entra el cirujano, abre, ve que está tomando peritoneo y ahí nomás cierra. Y se acabó. ¿Correcto? Cáncer avanzado. ¿No?
Pero si no hay ascitis, no hay nada, solamente un tumor en el ovario, por gusto el ATAC porque no vas a encontrar nada. No vas a encontrar nada. ¿Ya? Entonces la ATAC es para estadiaje avanzado, avanzado. El AECO es la clave. Muy bien. Y finalmente habíamos quedado que se pedía marcadores a todos, ¿no es cierto? Antes de tocar el tumor, para un basal. Entonces, ¿cuál es el marcador más frecuente que eleva los tumores epiteliales? El CA 125. Entonces, para tumores epiteliales, el CA 125. El 19.9 es especial para el mucinoso. Tú vas a leerlo, el mucinoso eleva el CA 19.9. El carcino embrionario antígeno, CEA, como su nombre lo dice, sirve para el carcinoma embrionario. Para el carcinoma embrionario. ¿Ya? Lactato deshidrogenasa lo pedimos para el disgerminoma, acuérdate. Lactato deshidrogenasa, LDH, para el disgerminoma. Disgerminoma. ¿Ya? Alfa fetoproteína para el tumor de saco vitelino. ¿Cuál era el otro nombre del saco vitelino? Seno endodérmico. Seno endodérmico también se llama. Tumor del seno endodérmico. Alfa feto. Y la beta HCG para el coriocarcinoma. El coriocarcinoma. Beta HCG para el coriocarcinoma. Toto, y hormona tiroidea. ¿Por qué pone hormona tiroidea? Ah, es que hay el que se conoce como estruma. El estruma ovari es un tumor maligno, ¿ya? A veces clasificado como un subtipo de teratoma inmaduro, mal diferenciado, pero que expresa células que producen análogos de la TSH. Entonces da tormentas tiroideas y puedes dosar hormona tiroidea en un estruma ovario. ¿Ya? Como te digo, el ovario es una caja de Pandora. Raro, pero existe. Y eso que esto es suave, ¿eh? Porque hay mucha más teoría de cáncer de ovario, ¿ya? Pero con esto es suficiente, no nos vamos a tranquear, ¿ya? Entonces, como ha venido este año en el residentado, les han traído un disgerminoma, ¿ya? Esto es solamente para que complementen, les trajeron un disgerminoma, pero no tenía lactato deshidrogenasa, la pregunta. ¿Qué tenía? Beta HCG, que puede estar elevado, acá pues, puede estar elevado, ¿ya? Pero no les pusieron lactato. Pero aún así estaba fácil la pregunta, porque ¿qué decía? Era un quiste sólido en una niña o una joven, creo que era menor de 20. Si yo tengo una paciente joven con una masa sólida, lo primero que se me viene a la cabeza es cáncer, ¿correcto? Cáncer. Y en este caso tenía elevado la beta HCG. Entonces ahí debieron marcar disgerminoma, ¿ya? Disgerminoma. Muy bien, entonces esto es lo mismo que hemos visto. Habíamos quedado que el tumor del seno endodérmico del saco vitelino elevaba la alfa feto, ¿no? Y el coriocarcinoma elevaba la beta HCG. Es lo que hemos hablado. Solamente que deben recordar que el disgerminoma podría elevar la beta HCG, pero el algoritmo diagnóstico tenía que ir porque era un tumor sólido en mujer joven. ¿Ya? Muy bien. Entonces, supongamos que ya entra la paciente a tu consulta, le encuentras un tumor palpable, le haces la ecografía, sale ecomaligna, le pides su marcador, sale positivo, entran a sala, ¿no es cierto? Y le hacen su biopsia por congelación, la paciente sigue en sala de operaciones, agarras la biopsia por congelación, si estás en un hospital, se lo mandas pues no por el tubito al patólogo, al sótano. Si no tienes esa tecnología, pides tu globo, bueno, tu Uber, ¿no? Y lo mandas congelado, ¿verdad? Así lo mandan. Las clínicas cuando no tienen el sistema, se va al laboratorio del patólogo al otro lado, ¿no? Toda la mancha está en San Borja, pues, ¿no? Entonces, las clínicas, ¿no? El patólogo de confianza del ginecólogo evalúa la muestra y dice, ah, sí, esto es un cáncer, o no es un cáncer, o es un borderline, bien le llama, o es un border, o es un cáncer. Ah, ya, caballero. Entonces el ginecólogo ya sabe que tiene que hacer una resección completa, ¿no? Entonces la cirugía completa que se hace en un cáncer es una salpingoforectomía bilateral, saco los dos ovarios, saco las dos trompas,
hago una histerectomía radical, ya no tiene sentido tener el útero y puede haber ahí un foco metastásico, histerectomía radical. Tengo que hacer vaciamiento ganglionar porque tengo que demostrar que no ha habido metástasis en ningún ganglio, linfadenectomía radical, y tengo que tomar muestra del peritoneo para ver que no haya habido compromiso, omentectomía, omentectomía, ¿ya? Entonces, salpingo-oforectomía bilateral, histerectomía radical, una linfadenectomía regional, omentectomía, y en algunos casos optativo puedes hacer una apendicectomía. ¿Por qué apendicectomía de pasadita, no? Para cerrar la cirugía. No, cuando es mucinoso. Si te dice que es de estirpe mucinosa, haz apendicectomía porque ahí puede estar el foco. Ahí puede estar el foco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que se hace cuando es un tumor maligno. Maligno. ¿Se acuerdan que les dije? Dependiendo de la pericia del ginecólogo o oncólogo, en esa cirugía, si deja menos de 2 centímetros de tumor, buen pronóstico. Si deja mucho pedazo de tumor, dice, ay, no, mejor no diseco, qué miedo, ¿no? Deja, mal pronóstico. Por eso, siempre que recomienden a un paciente con cáncer de ovario, mándenlo con el más bravo, el que le entra todo, ¿ya? Porque tienen que en la primera cirugía sacar todo, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos al estadiaje. Entonces, cuando tienes un tumor de ovario, puede estar confinado a los anexos, es estadio 1. Estadio 1 es porque está confinado al ovario o a la trompa. El estadio 2 es porque ya está en pelvis. 3, fuera de pelvis. 4, órgano extraperitoneal. Eso no lo voy a poner acá porque no tiene lógica. Es paliativo todos después del 1, pero igual para saber. 1, confinado a ovario y trompa, intención curativa, resecable. 2, ya ha habido tomado o se tomó el peritoneo pélvico, o sea, infiltración pélvica. ¿Se acuerdan la pelvis del anillo pélvico para abajo? Bueno, ¿cierto? Estadio 3, infiltración de peritoneo abdominal, o sea, fuera del anillo pélvico. Peritoneo abdominal. Y estadio 4, órgano extraperitoneal a distancia. Pulmón, hígado, no lo sé. ¿Ya? Entonces, estadio 1, confinado ovario y trompa. 2, pélvico. 3, abdominal, pero peritoneal. 4, extraperitoneal. ¿Ya está? Lo que nos importa y podría venir es el 1. El 1 se subdivide en 1A porque está confinado el tumor a un solo ovario o a una sola trompa con la cápsula intacta. Me importa demasiado que la cápsula del ovario esté intacta, porque ese tumor, ¿qué tipo de metástasis hacía? Carcinomatosis peritoneal. Tiene que estar la cápsula intacta. O no debe haber crecido el tumor en la superficie. Entonces, miren las tres condiciones. 1A es confinado a un ovario o trompa. Cápsula intacta o el tumor no creció en superficie. Por lo tanto, ¿tiene probabilidad de hacer una carcinomatosis? No. Por lo tanto, no le voy a dar quimio. ¿Está bien? No necesita quimio porque con la cirugía suficiente. ¿Ya? Muy bien. Se llama 1B, 1B, cuando compromete a ambos ovarios o a ambas trompas sin cápsula rota y sin ser superficial. Las mismas condiciones, solo que compromete ambos. Tampoco le doy quimio. El manejo sigue siendo quirúrgico. ¿Y doctor, entonces por qué lo clasifican? Porque baja la sobrevida. Cuando ya es bilateral, baja la sobrevida. Básicamente es para eso. ¿Ya? Y el 1C, como puedes ver acá, se llama C, la mnemotecnia es 1C porque ya infiltró cápsula. 1C porque el tumor rompió cápsula o infiltró cápsula, o sea, es superficial. Y también le llaman 1C porque tiene ascitis, o sea, ya puede haber compromiso peritoneal, ascitis, por eso es 1C. Entonces, acá hay riesgo de carcinomatosis peritoneal, sí, así que le voy a dar quimio. No te olvides, el tener ascitis no es igual a tener carcinomatosis.
peritoneal. La carcinomatosis peritoneal es cuando ya el tumor se pega al peritoneo y crece una metástasis. La asitis simplemente es una inflamación del peritoneo. Entonces, el que tenga asitis no es igual a tener carcinomatosis peritoneal, porque si tuviera carcinomatosis peritoneal pélvica, ¿a qué estadio sube? 2, ya fue, ahí es quimio paliativa. Pero si no tiene carcinomatosis, pero sí asitis, 1C, está en el límite. Ahí tienen que cocinarla con quimio, pues, ¿no es cierto? Porque es recontra agresivo el cáncer de ovario. Entonces, este 1C tiene a su vez una subdivisión, 1C1, 1C2 y 1C3. En el 1C1 puede no ser necesario la quimio. En el 1C2 es como que sí, como que no. Y en el 1C3 siempre es necesaria la quimio. ¿Ya? Entonces, esos son ya como que subcriterios para tomar decisiones ya más personalizadas. ¿Qué es el 1C1? Es cuando la cápsula se rompe por la cirugía. El cirujano rompe el tumor. La probabilidad de metástasis es baja, pero lo rompe, pues mala suerte. Entonces ya hay algo de riesgo. Entonces en el 1C1 puede que no requiera quimio. Entonces no le dan porque el cirujano lo rompió. Ese rato él mismo vio, dijo, bueno, hace su lavado y ahí queda. En el 1C2 es porque ya estaba rota la cápsula antes de entrar, pero en el lavado peritoneal no encuentran ninguna célula oncológica. Entonces, estaba roto, hago el lavado peritoneal y no encuentro ninguna célula oncológica. Entonces la probabilidad de hacer metástasis es baja. Por eso es que ahí pueden, como no, darle quimio. Ahí vas a ver oncólogos que les dan, oncólogos que no, otros observan, otros hacen el second look. Cuando no les dan quimio, en este estadio 1C2, vuelven a entrar al año a ver si vio alguna toma. ¿Ya? Bueno, la recomendación es darle quimio a todos los 1C para no entrar en ese trompo. ¿Ya? Pero lo comento por si acaso. Y el 1C3 es cuando ya estaba tomada la cápsula antes de la cirugía, hacen lavado peritoneal y encuentran células oncológicas. Entonces, ya fue. Hay que hacerle, caballero, su quimio. Porque si hay células oncológicas en el lavado, puede haber carcinomatosis. ¿Ya? Muy bien. Con eso hemos terminado la explicación de cáncer de ovario. ¿Dónde se da cuenta el ginecólogo que está en estadio 2? En el aumento, pues, ¿no? En la aumentectomía es para eso, para ver si ha tomado peritoneo.